Días pasados, la prestigiosa revista Nature Geoscience publicó un estudio sobre el comportamiento del núcleo de la Tierra, que tomó por sorpresa a toda la comunidad científica. Los científicos Yi Yang y Xiandong Song, dos investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín, en China, descubrieron que la velocidad de rotación del núcleo terrestre se habría ralentizado en los últimos años y además habría empezado a girar en sentido contrario, hacia el oeste. En palabras del Instituto de Geociencia, lo que la nueva investigación afirma es que el núcleo ha decrecido su velocidad y está desacompasado con la velocidad de giro del resto del planeta. Según publica la revista National Geographic, para llegar a estas conclusiones, los investigadores analizaron las ondas sísmicas producidas por casi 200 terremotos en dos puntos muy lejanos de la Tierra, en Alaska, cerca del Polo Norte, y en la isla de Sandwich del Sur, cerca de la Antártida. Así, la medición de la velocidad del desplazamiento de las ondas a través de las capas permite conocer mejor qué está ocurriendo en el interior de la Tierra. ¿Qué influencia tiene el núcleo de la Tierra en las distintas capas terrestres? ¿Puede alterar este hallazgo la duración de los días, por ejemplo? ¿Podría este descubrimiento impactar en algunos desastres naturales, tales como los tsunamis o los terremotos? Vamos a tratar de entender un poco más en qué significa este hallazgo de la mano de la geóloga Leda Sánchez, que se encuentra en línea con nosotros. Sánchez, muy buenos días, bienvenida a Otra Mañana, gracias por atendernos. No, buenos días, gracias a ustedes. Bien, bueno, básicamente lo que decíamos al inicio de esta entrevista, se dio a conocer esta información por parte de la Universidad de Pekín en China, allí con estos dos científicos. ¿Qué impacto tiene para la comunidad científica este hallazgo y qué podemos profundizar en lo que es la conformación del núcleo de la Tierra? Bueno, por un lado, o sea, como con todas las nuevas propuestas y los nuevos modelos, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra y hay gente que se va a poner a trabajar en el tema, ¿no? No es un dato hiper novedoso, ¿no? Porque ya desde hace mucho tiempo se ha sugerido que existe una velocidad diferencial que varía entre el núcleo externo y el interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el tema en este caso es que encontraron que el núcleo interno, que es sólido, que está flotando en el núcleo externo, tiene momentos de desaceleración y aceleración con ciclos de más o menos 60 años, ¿no? Que también ya es uno de esos autores junto con Richard, que es un sismólogo, ya en el 96, también ya se pensaba que el núcleo interno realizaba una revolución completa, por ejemplo, cada 400 años, pero otros científicos en su momento saltaron y dijeron, no, cada 400 no, es cada 1000 o cada más tiempo, ¿no? En general nosotros no estamos alertas a los movimientos de giro de la Tierra, o sea, sabemos que gira, nos damos cuenta porque sale el sol, se hace de noche y eso, ¿no? Esta velocidad de rotación y su variación siempre van a generar interesantes debates. Creo que por un lado fue mal planteada creo que por la prensa, por las redes, de que como que se había detenido el giro del núcleo interno, ¿no? Que es medio imposible desde el punto de vista físico, ¿no? Claro. Estos anteriores, digamos, ya en el 96, uno de los autores, Song y Richards, ¿no? Con el registro de los terremotos repetidos, esos que van por el mismo camino, que le llaman dobletes, ¿no? Y que atraviesan el núcleo interno, porque no todas las ondas sísmicas atraviesan el núcleo interno. Las ondas, tenemos 4 tipos de ondas, las más importantes para la caracterización de los eventos sísmicos son las ondas P, que son las primarias, que son las que van más rápidas y que atraviesan el núcleo externo y el núcleo interno, mientras que las S no lo hacen, ¿no? Que son las ondas secundarias, ¿no? Y entonces, claro, esa diferencia de milisegundos, vieron que generaban variaciones, o sea, se veían como que sugerían que habían variaciones en la velocidad de giro. O sea, el artículo reafirma ya algunas cosas que ya venían analizando, pero no es algo del todo novedoso, ¿no? Claro. Y tampoco es que el núcleo interno de marcha atrás y esté girando para el otro lado, porque tampoco, o sea, en realidad los movimientos vos los medís en relación, por ejemplo, al manto, ¿no? Que es la otra capa que está. Desde adentro para afuera tengo el núcleo interno sólido, el núcleo externo líquido, ambos compuestos por hierro y níquel y otros silicatos. En el caso del externo,
toda su dinámica es la que produce, porque son materiales conductores, no tienen magnetismo, pero son conductores, no son magnéticos porque están a altas temperaturas y presiones, pero sí son muy buenos conductores y son los que generan el campo eléctrico en el modelo de que se conoce como de dínamo, ¿no? Claro. Que es importante. Y en estos ciclos que esta gente propone, también ya se habían visto que habían ciclos en el cambio, en el comportamiento del campo magnético y en la inclinación magnética, también con ciclos de 62 o 58 años, ¿no? Lo que ellos ven es, según estos cálculos, un pequeño desequilibrio entre un conjunto de fuerzas, ¿no?, que hacen que se desacelere, ¿no?, y después se revierta la rotación del núcleo interno. Bien, Sánchez, yo le quería hacer una pregunta anterior a este planteo, porque tal vez la pregunta sea de carácter escolar. ¿Qué es el núcleo de la Tierra? Usted lo describía recién en algunas palabras, pero hay una nota que justamente utilizamos como material previo para este reportaje que dice: situada a más de 5.000 kilómetros de profundidad se encuentra el núcleo de la Tierra, una bola caliente y densa de hierro fundido, siendo un lugar prácticamente inaccesible para el ser humano. ¿De qué hablamos cuando hablamos del núcleo de la Tierra? El núcleo es eso, lo que yo te decía, ¿no? Hay un núcleo interno que es sólido, constituido de hierro y níquel, y un núcleo externo que está en estado fundido. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos que existe el núcleo desde el año 1936, no antes. ¿Y cómo? A través del estudio de la propagación de las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se propagan con una determinada velocidad según los materiales, ¿sí? Y según las condiciones también en las que estén. Entonces, con eso nos permitió el estudio de la propagación de las ondas sísmicas diferenciar en capas a la Tierra, ¿sí? Tenemos el núcleo interno, el núcleo externo, el manto, la parte superior del manto y la corteza constituyen lo que se conoce como la litósfera, donde se mueven las placas tectónicas, y todo eso está vinculado, porque desaceleración o aceleraciones que se produzcan en el núcleo de la Tierra van a producir incrementos o decrecimiento en la velocidad de propagación también de las placas. Por ende, un incremento o decrecimiento en la cantidad de terremotos que tengamos. ¿Me explico? Bien. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es importante? Es importante, porque además también se ha visto que existen variaciones de multidécadas, de varias décadas, en el núcleo que puede afectar la rotación de la Tierra como la temperatura de la superficie, o sea, variaciones en la temperatura media de la superficie de la Tierra, ¿sí? Claro. Y de todo, digamos, de todos los fluidos geofísicos, como es la atmósfera y como son los océanos. Entonces, otro autor ya había hablado de la variación que se repite cada decenio de la duración del día y del campo magnético terrestre, y habían visto que existe una cosa media periódica de variación geomagnética de 62 años y de la inclinación magnética cada unos 58 años, ¿no? Y todo esto, de saber cómo gira el núcleo interno, ayuda también a entender cómo interactúan todas estas capas entre sí. Entonces es realmente importante, ¿no? Para tratar de entender los fenómenos que ocurren en la superficie de la Tierra y que obviamente dependen muchas de lo que pasa en el interior terrestre, ¿no? Bien, Sánchez, ¿y cuál fue el método? Como con todo, no hay un acuerdo total sobre, por ejemplo, la velocidad de esta rotación, si varía y cuánto varía, ¿no? Claro. Sánchez le preguntaba, ¿cuál fue el método? ¿Cómo se fue medido ese cambio en la velocidad para llegar a la conclusión que llegaron estos dos científicos? Esto estudiando la propagación de las ondas sísmicas en las regiones antipodales, que vos lo decían en la introducción, ¿no? O sea, de Alaska a las Islas Sandwich del Sur, que están en posiciones antipodales, o sea, en lugares opuestos, y lo que ven es que hay una pequeña variación de milisegundos en esta propagación. Entonces, ellos sugieren que con esta diferencia de milisegundos implica una superrotación o un acelere del núcleo o una subrotación que sería un desacelere de la velocidad de rotación del núcleo. Sánchez, ¿y cuáles podrían ser entonces las consecuencias, o sea, para ser como bien concreto, ¿no? Digo, ¿podría, por ejemplo, afectarse el tema del ciclo día-noche como lo conocemos actualmente? No, estamos hablando, a ver, las variaciones son en milisegundos, o sea, ni lo percibís. Si apenas somos conscientes de que la Tierra gira y cambiamos del día a la noche, ¿no? Es imperceptible, o sea, no
todo eso se ajusta, o sea, hay mediciones geodésicas espaciales modernas que van midiendo las variaciones de rotación de la Tierra, que permiten, ¿no?, a lo largo de los años, todo esto con mucha información a lo largo de los años, ver la dinámica de la rotación terrestre, ¿no? Uh-huh. Y esto va generando mayor precisión, mayor exactitud, mayor resolución, de forma más clara, ¿no? Entonces, acá es un montón de metodologías que se aplican, en este caso particular, en el trabajo de estos científicos chinos, lo hacen con la propagación de las ondas sísmicas. Ajá. ¿Sí? Bien. Que tiene implicancias, además, digamos, no solo el trabajo de ellos, sino que hay otros trabajos anteriores, más viejos, ¿no? Que hubo, por ejemplo, una búsqueda de ver si habían correlación entre los terremotos y las mareas quincenales, ¿no? Y esta búsqueda duró un montón de años, ¿no? Y en realidad lo que vieron fueron que encontraron correlación de los terremotos con algunas variaciones siderales de la rotación de la Tierra en función de la rotación del día. Y un conjunto de autores analizaron, por ejemplo, los terremotos que ocurrieron en 2010-2011, ¿te acuerdas? Lo de Haití, claro. El de Alaska, sí. el de Japón, el de Sumatra, ¿no? Y entonces ellos vieron que sugieren, ¿no?, que la mayoría de los terremotos se desencadenan tanto en periodos de desaceleración como en la aceleración de la Tierra, uh-huh. que ocurren y que esto genera movimientos evidentes en la litosfera, que es donde que está constituida, segmentada por placas tectónicas, ¿no? Uh-huh. Y todo eso medido con GPS. Y también ven que las variaciones de la rotación de la Tierra van a aportar, a contribuir al movimiento de estas placas tectónicas. Entonces, hay un montón de estudios que surgen a partir del análisis del interior terrestre. Y como no podemos acceder al núcleo, claro, se estudia de forma indirecta. Uh-huh. Entonces, se va juntando información y, bueno, hay gente que sugiere algunas cosas, pero nada está sellado, ¿no? O sea, no es que esta gente dice, sí, el núcleo no se desfasó y mañana va a venir otro y va a tratar de demostrar lo mismo o lo contrario o lo que sea. O sea, así se va avanzando a nivel de ciencia. Claro, ¿no? Sánchez, justamente sobre eso, Yang y Song, los dos científicos, investigadores del Instituto de Geofísica Teórica y Aplicada de la Universidad de Pekín en China, expresan que sus hallazgos esperan que sus hallazgos motiven a los investigadores a construir modelos de experimentación que traten la Tierra como un sistema dinámico integrado. Sin embargo, otros expertos muestran cautela ante el nuevo estudio, citando otras teorías y advirtiendo sobre los muchos misterios vigentes dentro del centro terrestre. ¿Nos puede decodificar qué es lo que plantean juntamente estos dos científicos? Lo que plantean, o sea, que hay que primero, por un lado, hay que seguir estudiando. Ellos reconocen que también necesitan más datos, uh-huh. porque, digamos, ellos están utilizando terremotos que digamos, las ondas se propagan alrededor de toda la Tierra. Analizan los terremotos y necesitamos mayor cantidad de eventos, y para que ocurran eventos hay que hacer acopio de datos sísmicos, que no todos los días tiembla con magnitudes importantes y que sean estos eventos registrados que atraviesen la Tierra, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que, bueno, hay que seguir juntando información, que ya, por otra parte, Vidal ya había publicado, que es otro geofísico el año pasado, ¿no?, que sugirió también que el núcleo interno oscila mucho más rápido, cambiando de dirección cada 6 años, más o menos, y que también se basó en el estudio de la propagación de ondas sísmicas, pero en este caso vinculadas a explosiones nucleares que se realizaron en la década del 60, 70, ¿sí? Y también sugirió que el núcleo interno solo se movió de forma significativa entre el 2001 y el 2013, uh-huh. ¿no? Que desde entonces se ha mantenido. Entonces vos ves que hay una línea de investigación que trata de entender el comportamiento del núcleo interno, de la forma en que se hace es a partir de los datos y de la información de la propagación de las ondas sísmicas, y se va a seguir investigando. Por otro lado, una de las cosas que generó mucho susto, ¿no?, ellos utilizan en el resumen del artículo, el término de que se pausó la rotación, ¿no? Se pausó en relación al movimiento del manto, que es, por ejemplo, si vos vas corriendo y yo voy caminando, cuando vos pasas al lado mío, la sensación es que yo me estoy quieta, y en realidad
o sea, hay una diferencia porque vos vas corriendo, entonces la percepción es diferente. Ya, lo mismo acá con la relación, la vinculación manto-núcleo, ¿no? Uh-huh. Entonces vos medís la desaceleración y la aceleración de la rotación en relación a un punto que lo supone fijo en otra capa o en el límite de la capa. No sé si me explico, porque no es fácil de explicar. No, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero lo estamos siguiendo, justamente. Sí, vamos siguiendo. Justamente, incluso cuando la interrumpimos, de la forma de encauzar el reportaje para que todos le entendamos, pero le venimos siguiendo, sí. Bien, sin duda hay como todavía mucho por investigar o muchos para lograr decodificar lo que es estudiar algo que realmente no se puede ver o a un lugar a donde no se puede llegar y sin duda es muy probable que en los próximos años también sigan habiendo novedades con respecto a este misterio que sigue siendo todavía el núcleo de la Tierra. Ya sobre el final del reportaje, nosotros lo que le queríamos consultar es básicamente, porque no habíamos tenido la posibilidad de hablar con ninguna geóloga hasta el momento, es, bueno, ¿cómo está la geología situada en nuestro país? O sea, ¿cuál es el campo de estudio y cómo se trabaja aquí en nuestro país desde el punto de vista de la geología? Sí, o sea, estudios de este tipo no hacemos, sí, estudiamos y leemos, porque es una forma importante de transmitirle este tipo de conocimientos nuevos a los estudiantes que sepan que son áreas de estudio. Entonces, son importantes, ¿no? En general, las ciencias geológicas son muy importantes para comprender un montón de fenómenos que hay a nivel territorial, ¿no? Que quizás está más alejado de esta parte de lo que es el núcleo, ¿no? Pero que tienen importancia más cotidiana para hacer una sociedad más sostenible y sustentable, ¿no? Que nos está faltando, ¿no? O sea, faltan geólogos en un montón de lugares, como por ejemplo en intendencias, para que hagan un manejo territorial, para que estén monitoreando canteras, para que vean qué pasa con los cursos de agua, ver un montón, o sea, tiene un montón de cosas la geología que no somos conscientes de la importancia que tiene esta ciencia en la vida cotidiana, ¿no? O sea, vos pensás que casi todos los materiales que utilizamos en lo cotidiano, tazas, ¿no? Platos, bicicleta, auto, vienen de productos que surgen de la minería, que son analizados por la geología, todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, que está muy poco... hay muy pocos geólogos trabajando en eso porque, digamos, no llaman a geólogos para ese tipo de análisis y estudio en las intendencias, ¿no? Claro. O cualquier otra organismo, ¿no? Que son fundamentales. Claro. ¿Y a qué entiende que responde esta como falta de prensa que tiene esta carrera que hace que quizás los estudiantes no se acerquen? Es una carrera muy joven. Y el tema es ese, ¿no? También el área de trabajo, las carreras más viejas te usurpan ese lugar que tiene la geología, ¿no? Claro. Entonces, conocen un poquitito y ya creen que se saben toda la geología y es mucho más complejo de lo que mucha gente cree, ¿no? ¿Es nueva desde qué año, Sánchez? Del 86, si no me equivoco, la carrera del 86 o 76. Ay, de terror lo mío, pero es por ahí. Sí, hay una diferencia de 10 años, pero de todas maneras, digamos, es una carrera joven en comparación con otras que tienen, bueno, obviamente más proliferación, ¿no? Exactamente, pero no eso no quita que las ciencias geológicas no sean importantes a nivel mundial, ¿no? O a nivel de territorio, o a nivel cotidiano, ¿no? Son fundamentales. Bien, y en ese sentido, por ejemplo, la creación del Ministerio de Ambiente, tal como lo conocemos hoy, ¿puede llegar a tener también un impacto en el requerimiento del servicio de un geólogo? Hay algunos geólogos trabajando en el Ministerio de Ambiente. Bien. Pero yo entiendo que se necesita más y además se necesita mayor comunicación entre los distintos ministerios, geólogos que trabajan en el ministerio, con la academia, con los tomadores de decisión, para que también entiendan por qué es importante la ciencia geológica, ¿no? ¿Por qué es importante, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la sismicidad, por qué es importante entender y tener una línea de base de la sismicidad natural en nuestro territorio para obras civiles, para represas, para minería, para cualquier cosa? Bien. ¿No? Cualquier cosa no, porque esté vinculada, pero es importante, ¿no? Y es como que
yo a veces siento como que a la geología la han ninguneado, ¿no? Algunas otras carreras que creen que son mejores que nosotros, ¿no? Porque como somos más nuevos, somos como el hijo menor. ¿Por ejemplo? ¿No? Ingeniería, arquitectura. A ver, yo veo que en esas dos áreas, por ejemplo, no tienen una conciencia plena de los riesgos que puede generar estructuras que se hacen, edificios, casas, otro tipo de infraestructuras edilicias, vinculados a, por ejemplo, a un terremoto que pueda llegar a ocurrir en Montevideo o en el litoral oeste, ¿no? ¿Por qué? Porque en Uruguay está el concepto erróneo que no tiembla. Y tenemos datos históricos que fueron publicados en la prensa nacional, ¿no? En el Telégrafo, por ejemplo, ¿no? Hay un montón de eventos sísmicos que han ocurrido de magnitudes más importantes que lo que hemos registrado hasta el momento de forma instrumental, que se olvidan, ¿no? Y para cuando uno hace una obra, ya sea un edificio, una casa, un hospital o lo que sea, hay que tomar en consideración de que esos fenómenos existieron y van a seguir existiendo. O sea, han ocurrido, ocurren y ocurrirán, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hoy con todo el tema de la vinculación, la geología, con el agro, hay un montón de cosas para explotar y trabajar que considero que no se está haciendo ni se está cumpliendo una mínima meta de colaboración intradisciplinas, ¿no? Leda Sánchez, geóloga, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Otra Mañana. No, gracias a ustedes. Hasta luego.